Pues bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí en el espacio del seminario, bueno, del ciclo, bueno, del Seminario Permanente de Ciencias Forenses. Y pues bueno, nuestra intención en este seminario, en este semestre, era un poco hacer la cercanía con pues ahora sí que con las personas que son, pues las más vulneradas en el sentido de la desaparición, de la violencia y hacer pues esta conciencia de que pues bueno, que en este tema, pues a pesar de que hay víctimas directas, todos somos afectados, ¿no? Es importante que generemos ese vínculo y esa empatía con la gente que está viviendo de forma directa o intensiva esta circunstancia. Y por eso la idea es que pues nos acercáramos ahora sí que a las familias que están ellas, pues viviendo, pues diferentes situaciones, no solamente es la pérdida de un familiar, sino que son muchas consecuencias o muchas transformaciones a su vida, incluso el enfrentarse pues día a día a dinámicas súper difíciles con las instituciones, con la sociedad en general, pues bueno, en sus mismas familias. Entonces, ahora tenemos a una invitada que es un placer y un honor que esté con nosotros. Ella es la maestra Edith Pérez Rodríguez y ella es la representante del colectivo Voz y Dignidad de acá de San Luis Potosí. Entonces, como ya saben, la dinámica de este espacio es que, pues bueno, que los que están conectados en la sala puedan, pues si pueden y quieren, que yo creo que sería muy grato, pues de vez en cuando pueden solicitar la palabra, hacer preguntas, no sé, comentarle algo a nuestra invitada y entonces hacer como un diálogo más fluido, ¿no? Que podamos aprenderle y disfrutar. Pues disfrutar sé que es un tema fuerte, pero me refiero a disfrutar de la plática porque cuando se siente, cuando de verdad llega adentro es cuando de verdad nos transforma y espero que hoy nos vayamos con un conocimiento nuevo y que nos transforme, que cuando veamos estas luchas, estas familias que están protestando, no seamos indiferentes, cuando veamos muchas de las cosas que nos comparten sus fichas de búsqueda, pues de pronto también nos demos el tiempo de ver quiénes son las personas que no están dónde pudieron haber estado y entonces generamos pues ese vínculo de decir, bueno, tú la has visto, yo la he visto, no sé, pasar la voz, ¿no? Pues bueno, Ya, aquí tenemos a nuestra invitada y bueno, me gustaría mucho bueno, que se presentara, pero que también nos contara un poquito, pues bueno, de su colectivo, bueno, obviamente, bueno, cómo se llama, ya sabemos, pero cuando surgió, a razón, obviamente, pues bueno, sabemos a razón de qué, pero cómo es que deciden, formarlo, cuáles fueron como las primeras acciones y básicamente, pues bueno, cómo es que puede la gente integrarse a su colectivo, cuánto abarcan, o sea, cómo funcionan. En esencia, cómo es su colectivo, que nos lo describa y que podamos entender, pues bueno, pues desde lejos, cómo estos grupos se vuelven familia, ¿no? Cómo ustedes sí, se integran, pues de muchísimas compañeras con muchísimas dinámicas y se vuelven súper fuertes. Son familia más que otra cosa. Ujú. más que nada. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por el espacio, gracias por la voz, gracias por ayudarnos a alzarla y que seamos escuchados en más lugares y que, pues, lamentablemente esta situación se tiene que hacer conciencia de que existe, de que Ujú. persiste y que tenemos que estar unidos para que esto termine. No es posible que sigamos viviendo con tanto miedo, con tanto temor. Muchos quizás no quieren ya ni tener hijos por lo mismo. Entonces estamos en una situación en la que cualquier tipo de enlace que tengamos con toda la sociedad, pues para nosotros es muy favorable. Efectivamente, soy Edith Pérez Rodríguez, fui maestra de primaria durante 31 años y me pasó lo que a nadie le debería de pasar. Desaparecieron a mis hijos José Arturo y Alexis Domínguez Pérez, de 16 y 20 años de edad, que habían ido a un viaje a Estados Unidos con mi hermano Ignacio, con su hijo Aldo de Jesús y con mi sobrina Milina Lipiña. Ellos iban a un viaje muy contentos, era
una costumbre de mi hermano de siempre en verano llevárselos a algún lugar a pasear. A veces íbamos toda la familia, a veces nada más iban los hombres, a veces iban todos los sobrinos, sus hijos, como le llamaba mi hermano. Esto pasa en el 14 de agosto del 2012, cuando José Arturo me llama que venían casi llegando al Mante, que ya iban a llegar a Tamuín, de donde somos originarios. Y bueno, en Tamuín se acostumbra recibir a todas las visitas y a todos los familiares que queremos mucho con enchiladas. Unas enchiladas huastecas con un pedazo de cecina y frijolitos refritos. Entonces, es un manjar para los huastecos llegar y recibir de premio esto. Así te vayas un día a un lugar, ya llegas queriendo enchiladas. Arturito me dice que dice su tío que si ya tenemos las enchiladas y bueno, pasa el tiempo, hora y media tenían que estar en Tamuín, aproximadamente, no llegaban, empezamos a marcarles al buzón. José Arturo traía un teléfono que nada más era para llamadas y otro teléfono que acabábamos de regalarle, que era un teléfono inteligente, de esos que se le llamaban inteligentes, que ahora bueno. Y lamentablemente no llegaron. Hicimos todo por encontrarlos inmediatamente, nos fuimos brecha por brecha, así con las fotos de los niños en la mano. Yo era maestra y sabía un poquito de manejar la computadora, manejar el Excel, manejar el PowerPoint, y empecé pues a cancanear, como le decimos cuando los niños empiezan a leer. Empezamos a hacer nuestras fichas de búsqueda. La fiscalía no emitía, bueno, entonces eran las procuradurías, los ministerios, las agencias del Ministerio Público, de las procuradurías no emitían una ficha de búsqueda, no te recibían una denuncia y no se abría la averiguación previa, así se les llamaba antes a las carpetas de investigación que se les llaman ahora. Solamente abrían una querella o un relato de hechos o una acta circunstanciada, pero no se le daba el tipo de delito que era desaparición. A pesar de que había niños, porque Milinali tenía 13 años en ese tiempo y Alex 16. Ellos en ese tiempo eran niños, ¿verdad? Ya pasaron 13 años. Y bueno, de esta forma nosotros, como les cuento, nos íbamos brecha por brecha en los pueblitos con las señoras, en las tienditas, les preguntábamos si los habían visto por ahí. Y pues de esa manera, buscándolos vivos, encontramos las fosas clandestinas, encontramos los lugares donde esos sujetos hacían sus campamentos, y obviamente esos campamentos que yo pensaba que eran casas de campaña y como lo hacíamos nosotros antes cuando íbamos a la Barra del Tordo, la verdad, hicimos grandes vacaciones cuando mis niños estaban pequeñitos a la Barra del Tordo en Tamaulipas, y era, bueno, súper guau por las fogatas y todo eso. No, pues estos eran unas cosas terribles como basureros, pero basureros en donde encontrabas de todo tipo de prendas, de hombres, de mujeres, de niños, belices como que desvalijados, maletas desvalijadas, y no sabíamos que eso representaba que habían secuestrado y habían privado de la libertad a alguien. Entonces, poco a poco hablábamos a la MP que teníamos en ese entonces, y ella venía al lugar, nos encontraba a veces en el lugar, en esa zona de Tamaulipas, en donde nos dieron unas corretizas bastante fuertes. Cada tercer día íbamos a pegar estas fichas a los postes de la luz desde Ciudad Mante hasta Llera, le dábamos la vuelta completa, nos íbamos por Tampico o Victoria y luego por Llera a Mante, y lamentablemente si volvíamos al tercer día o al cuarto día,
no había ninguna ficha pegada. Y eso que yo era maestra y les pegaba sabía hacer ese tipo de pegamento y todo, se me despegaban. Y lamentablemente tuvimos que ir a grafitear paredes, postes, piedras con aerosol. Mi esposo hacía las plantillas para donde decía José Arturo, donde decía Alexis, y poníamos plantillas y te queremos y comunícate y así. Y bueno, nada dio resultado. Empezamos a comentar de nuestro caso y bueno, hicimos una gran investigación pues como cualquier ciudadano hace cuando ama mucho a alguien y no lo encuentra. De esta forma, en el 2000 transitamos durante 3 años en donde pues hicimos de todo. Vino Calderón, Felipe Calderón, cuando era presidente de la República, vino a Valles, me manifesté, le pedí, sí nos abrió las puertas, sí, claro, ese día yo iba de incógnita a aplaudirle, a oír su discurso en la inauguración de una carretera que no se ha terminado de concluir. Y todo el mundo allí aplaudiendo. Me dijo el presidente municipal de Ciudad Valles, nada más te puedo dar un pase porque están contados, son solo 100 personas las que van a entrar y te puedo dar un pase. Yo le pedí ese pase sin hablar, no podía hablar del llanto que me embargaba, y la foto de mis niños, eso fue un 13 de noviembre del 2012. Y bueno, me da un espacio el presidente de la República y me dice, a ver señora, a ver qué trae. Entonces yo le doy la primera acta que levantamos, que era la acta circunstanciada, que yo no sabía lo que significaba, y me dice, señora, usted trae una AC. No, señora, ya me la regó allá afuera. Le digo, bueno, pues aquí está esta, que era la averiguación previa que ya se había abierto en la PGR en ese entonces, Procuraduría General de la República, y de ahí, bueno, comenzamos este caminar a ir a ver a autoridades. Se contactaron con nosotros los de Províctima, que antes así llamaba, ahora es Comisión de Víctimas, Províctima. Me dijeron que lo único que ellos podían hacer por nosotros era darnos atención psicológica en Guanajuato, que era la ciudad más cercana a Tamuín. Entonces, no, muchas gracias, porque lo que nosotros necesitamos es que nos busquen a nuestros desaparecidos, ¿verdad? Bueno, continuamos en la búsqueda. Me encuentro con mi compañera de lucha, la señora Lupita Mendiola, con la que hemos transitado, y como que ella busca a su hermano Daniel Elías Mendiola Costa, y que desapareció el 7 de noviembre del 2012, y comenzamos juntas transitar, porque pues a mí, yo enojada, yo molesta, yo llorando, yo, bueno, amanecer días con querer matar a alguien, perdón, pero así era y sigue siendo. Otros días de quererme matar yo misma, y otros días de no quererme levantar y dormirme y no despertar jamás. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo el mismo dolor, pero un poco más perceptible hacia dirigirme a una meta, a un lugar. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? Entonces, una persona de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que antes sí trabajaba, nos invita a un grupo de colectivos, de familias con desaparecidos, y es ahí donde nos muestran que ante tal situación tenemos que seguir para adelante, porque ni modo de quitarnos la vida, porque ni modo de tirarme a llorar durante día y noche, ni modo de enfermarme, porque al final de cuentas hay alguien alrededor que te ama, que te quiere, que te sostiene, como son tu demás familia, tus demás hijos, tu esposo, la gente que está cerca de ti, que te sostiene cada vez que te cae, con un abrazo, con una palabra, con un mensaje, con ayudarte a compartir las fichas, por lo menos en la red. Amigas y amigos que ni siquiera conocía y que estuvieron siempre ahí y que siguen estando ahí con nosotros, siempre luchando, siempre proponiendo y siempre impulsando. Y eso es la fortaleza que a veces me preguntan, que cómo me puedo reír a carcajada abierta, que cómo puedo bailar, que cómo puedo escuchar música, porque también
también descubrimos que tenemos momentos, que esos momentos que hay que disfrutar, que la vida no es feliz siempre, que la vida que tú haces y construyes esa felicidad que debe de crear una armonía en ti misma para poderla proyectar, para poder incitar, para poder, ¿cómo te diré?, reunir a personas que para, caminar juntas. Si seguimos con una idea fatalista, entonces todo se va a ir nuevamente a donde lo encontramos en el 12 de agosto, ese 14 de agosto del 2012, te vas a regresar y no vas a salir de ese pozo profundo en donde al principio caímos. Al decir 2015 vamos a un taller que nos invitan y en Ciudad Valles, donde nos encontramos familias que la verdad, híjole, tristemente, solamente traían su acta circunstanciada. Imagínate en el 2015, una acta circunstanciada emitida por el Ministerio Público que ni siquiera ya existía y que otros no traían ni eso, nada más traían escritos en papelitos los nombres de sus hijos, que nunca, no les habían dado una copia de esa acta circunstanciada, que iban y iban a hablar con un policía que ni ellos sabían que era esa persona dentro de la Procuraduría y que la verdad esa persona lo único que les pedía era dinero para gasolina, dinero para buscar a sus familiares y los engañaba diciéndoles que se iba a ir a un lado a buscar, a otro lado a buscar y que tenía que hacer colaboraciones que no entendíamos en ese tiempo qué eran las colaboraciones, pero que esas colaboraciones costaban dinero. Entonces, pues lamentablemente ahí me doy cuenta que no somos los únicos que sufren esto, que si nosotros ya teníamos dos ministerios públicos de la FGR para nuestro caso, para ir investigando nuestro caso, ellos no tenían ni siquiera un ministerio público para todos ellos, y en San Luis Potosí. En Ciudad Valles exclusivamente, unas familias que tienen a sus hijos, a 6 de sus hijos desaparecidos y que hablan TENEC y que tienen que bajar desde allá a buscarlos, a buscar la forma de encontrarlos. Entonces ahí nos encontramos y hicimos una nueva cita y empezamos a ver qué tenía San Luis Potosí para ellos y no tenía ni siquiera el lugar preciso en donde esas averiguaciones previas, esas querellas, esas actas circunstanciadas se encontraban. Vamos y hablamos con el procurador en ese entonces, quien nos dice, él te va a atender. Ahora es juez, esa persona que nos atendió, que nos abrió las puertas de esa procuraduría, esa delegación en Ciudad Valles, y se empezaron a rescatar esas carpetas, esas querellas, esos documentos, y pues en el 2015 nos encontramos, en el 2016 nos constituimos como asociación civil con aproximadamente 16 familias y hoy en día tenemos un aproximado de 500 familias que acompañamos y nos hicimos llamar Voz y Dignidad por los Nuestros en San Luis Potosí, pero que ahora pues acompañamos a familias que no se encuentran ni siquiera en el país, familias centroamericanas, familias norteamericanas, familias que no hay nadie que busque a ese familiar que vino de vacaciones, que vino de Navidad y nunca regresó allá donde se encontraba toda la familia en Estados Unidos. Es bastante complicado decir que muy a gusto o muy convencidas formamos esta asociación civil. La verdad, nosotros hablábamos de colectivos y le seguimos diciendo a nuestro colectivo, nuestro grupo, eh, un, el hermano de Lupita que contaba con amigos muy queridos que lo estimaban mucho, un notario nos hizo ver que necesitábamos constituirnos legalmente y nos regaló esa acta constitutiva desde entonces.
No sabíamos para qué servía, ¿verdad? Pero pues bueno, ya la teníamos. Nos explicó que pues era una forma de estar, no sabíamos para qué tanto. Hasta la fecha, bueno, nosotros tratamos de que a donde quiera que nos llaman, vamos. A donde quiera que nos piden una entrevista, lo hacemos. Muchas personas piensan que este protagonismo del cual nos hemos vuelto, pues es ego, para nada, nada que ver. Yo quisiera haber sido la mejor maestra de mi escuela. Yo quisiera haber sido una doctora en educación y seguir impulsando a los niños para que aprendan a leer, irme, era mis planes de cuando me jubilara, irme a las comunidades alejadas y llevarles estas cuestiones educativas a las mamás de esas personas que no saben cómo procurarse a ellas mismas, cómo conocerse a ellas mismas, cómo darse un poquito de apapacho a ellas mismas. Era mi idea porque lo vi durante tantos años, vi como los niños, ¿verdad?, abandonados por sus padres, a veces abandonados por sus madres. Entonces, esto nos cambió la vida, nos cambió totalmente la vida y Voz y Dignidad en lugar de disminuirse, en lugar de desaparecer, pues cada vez es más fuerte, es más sólido, con una línea muy, muy firme de directriz para buscar a nuestros desaparecidos, no solamente en las fosas clandestinas. Primero buscamos en vida, no se pudo dar en vida, y buscándolos en vida los encontramos fallecidos sin saber si eran los míos, los tuyos, los nuestros. Y ir implementando las estrategias porque lamentablemente íbamos con el Ministerio Público, la Marina que estaba en ese tiempo desplazada porque Felipe Calderón sacó estas instituciones a la calle y a las calles a deambular por hacer lo suyo, ¿verdad? Lo que tenían que hacer y exterminar con estas células delictivas que ahora están por todos lados y que, bueno, algunos pueden decir Calderón fue el peor, pero lamentablemente desde Calderón seguimos aumentando, 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 aumentando. Entonces, yo no puedo decir quién es mejor o peor. Yo lo único que sé es que cada gobernante, sea del color que sea, ha permitido que nuestras familias se encuentren devastadas, que nuestras familias se encuentren desintegradas, permitiendo esas venta de estupefacientes afuera de las escuelas, el alcohol sin control, que sí es permitido, pero es incontrolable para nuestros niños. Así nace Voz y Dignidad y sigo en una promesa que la hice después de todo esto que vi, de tantas historias que he escuchado de mis compañeras, que te arde la cara y te arde el alma y que te decepciona y que lamentablemente a veces tengo que decirles, los vamos a encontrar cuando ni yo misma estoy convencida que los vamos a encontrar. Pero eso sí, de lo que sí estoy convencida es que jamás, mientras viva, voy a dejar de buscar a los nuestros, a los tuyos, a los míos, porque nadie se encuentra exento. Híjole, bueno, lo que nos cuenta es de verdad algo tan duro, ¿verdad? De pronto es como usted decía, nadie en su vida proyecta, es como una pesadilla, como la peor historia de terror, ¿no? Que te desaparezcan a un hijo, que no sepas dónde está, que no puedas escuchar su voz. Usted ya nos ha contado pues muchísimas cosas de ellos y de pronto al contarnos esta historia tan común en muchos sentidos, se van de paseo, deberían de ir a un lugar feliz, volver a casa y contar las experiencias y eso es lo que esperaría cualquier familia, verlos regresar y verlos crecer, verlos proyectarse, como usted dice, yo esperaba ser tener un destino distinto, y eso es lo que esperamos todos como familias, bueno, como sociedad. A mí lo que
bueno, me impresiona y me enorgullece mucho de usted y de gente como usted que es tan valiente que de pronto esto, como decía, bueno, qué fácil es decir, pues bueno, quiere ser protagonista, pero ¿quién quisiera ser protagonista de esta historia? O sea, estoy segura que como usted bien dice, me gustaría ser protagonista, pero con pues otro tipo de diálogos, de hacer otras cosas, ¿no? Me consta que es una mujer muy creativa y de pronto creo yo que se ha tomado pues una lucha, bueno, pues no solo de buscar a los suyos, como bien dice, sino de representar a otras mamás. Esto creo que es una misión bien importante porque como comenta, o sea, vemos que no solamente están desapareciendo, bueno, desaparece la gente, pero también desaparece con ella sus familias, estas familias que de pronto, pues eso, no hablan la misma lengua, no saben leer, escribir, y a ellas las desaparecen también. Entonces, el que ustedes se hayan formado como colectivos los hace pues visibles, los hace fuertes y pues eso me parece una lucha que tomaron también como valientes que son, que debería de ser el Estado el que estuviera buscando, pero tristemente, pues como ustedes no, como usted nos está narrando, o sea, el Estado no daba respuestas, ¿no? Simplemente es de, pues mira, As- entretente, o sea, muchas de ustedes me han dicho que, pues bueno, les ofrecen a veces acompañamiento psicológico como de forma inmediata, pero lo que ustedes quieren es que inmediatamente se resuelva, que haya como movilización, ya habrá tiempo para sanar el corazón. Bueno, yo creo que ustedes no lo han sanado bueno, digo, me refiero que lo sanará el corazón cuando encuentres a tu hijo, ¿no? Pero en ese sentido, quieres que en ese primer momento haya las respuestas de vamos todos a buscar, vamos a movernos como porque tenemos los medios. En ese sentido, yo he visto bueno, me consta que ustedes no solamente se formaron como grupo, como que de pronto empezaron a capacitarse, a ver lo que usted decía, bueno, yo no sabía que era un acta circunstanciada ni para qué servía, no sabía para qué, cómo se hacía todo este proceso, pero fueron aprendiendo cuáles eran como los procesos, como, o sea, a quién debían ir como digamos, como primer respondiente, quién debía ser después. En ese proceso también he visto que ustedes como mamás han transformado, pues no solamente a ustedes mismas, sino a la sociedad entera. O sea, han exigido espacios más dignos para estas acciones. Por ejemplo, que se capaciten profesionales para la búsqueda, que haya, pues, no sé, laboratorios especializados. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, en San Luis? Bueno, sabemos que San Luis, a diferencia de a lo mejor, cada estado y cada historia es diferente, ¿verdad? Pero San Luis también tiene como, bueno, dinámicas de una sociedad tradicional diferente, donde de pronto sabemos que hasta muchos estados no les gusta, pues, reconocer que pues a ninguno, ¿verdad? Generalmente a ninguno les gusta reconocer que hay problemas. Pero ¿cómo ha sido esa lucha? ¿Qué tan acompañadas han estado como, pues sí, como de la sociedad, del gobierno, de las instituciones en general? ¿Y cuáles han sido como los retos? Es decir, para ustedes, ¿qué fue como lo más difícil? ¿Cómo se fueron acompañando? O sea, después de formarse, ¿qué fue? O sea, porque creo que incluso hasta eso, o sea, la sociedad les hemos quitado, bueno, se les ha quitado la oportunidad de sentarse y llorar con todas las ganas del mundo porque tienen que seguir luchando, como usted dice, yo no tenía ganas de levantarme, no tenía ganas de hacer tal cosa como cuando alguien se siente triste, pero ni eso han tenido como esa chance de me quiero quedar en mi casa encerrar porque saben que si no van y buscan ustedes, nadie va a buscar, ¿no? Nadie va a ponerse esa camiseta. Entonces, ¿qué ha sido como lo más difícil? Porque las veo de verdad, armarse así de valor y que de pronto, se necesitan y salen y o sea, están dos, tres y se hacen fuertes. ¿Cómo ha sido esa lucha? ¿Cómo ha sido realmente, pararse, enfrentarse a esas instituciones que les dicen, no hay recurso, no se puede, vete a tu casa, yo te hablo? Estoy segura que no ha sido fácil y que por eso también es que tienen que pararse así como usted dice, firme y pues de estar en todos lados. A ver, cuéntame un poquito, ¿quiénes sí les han apoyado? ¿Cómo ha sido esa lucha? No sé,
es bien complicado, yo sé, pero ustedes creo que han transformado cosas que nadie, que mucha gente no lo ha hecho, ¿no? O sea, que son años para transformar la legislación y ustedes han creado esa posibilidad. Incluso sé que se acompañan, por ejemplo, de abogados para ver, para aprender estas cosas que para nosotros, legalmente son tan complicadas, ¿no? O sea, de cómo podría yo, solicitar que pase, no sé, que el gobierno asuma sus responsabilidades. Ustedes investigan, se asocian. Son como unas mamás muy guerreras, entonces en eso, pues, ¿podría contarnos un poquito? Bueno, pues en esto ha sido todo muy difícil. No voy a decir que no se nos, o sea, difícil, lo primero difícil es aceptar que ellos están desaparecidos, que no los encontramos, que el mundo está terriblemente mal. Eso es muy difícil. Lo segundo es quitarte el miedo, el pavor, el terror para salir a buscarlos. El, el irte días enteros a hablar con autoridades que trataron mucho de, de hacerte desistir de buscarlos, de informarte que ellos han visto muchas cosas horribles y que lo mismo nos puede pasar a los que seguimos aquí buscando. Que a lo mejor mis hijos, pues se quisieron ir por su propia voluntad. Esa fue otra cosa tan difícil porque ellos no tenían un tipo de delito, no era desaparición forzada, que yo le llamo que sí, ¿verdad? Pero bueno, hasta la fecha todavía no hemos podido lograr eso. Ellos tenían una ausencia voluntaria, ellos estaban como no localizados y que probablemente al rato iban a regresar. Entonces, fue muy difícil hacerle entender a las autoridades que sí había personas malas, porque así les llamábamos nosotros, es que allí están los malos, en tal lugar están los malos, y ellos hacen esto porque mire, aquí está esta foto, aquí está esto, aquí está el otro. Empezaban las redes sociales a ser trascendentales y, y había unas páginas que nos ayudaban a recabar información, que luego me di cuenta de que la información que ellos emitían a través del Facebook era con un retraso de 2 o 3 días. Y bueno, yo agarraba esa nota y me iba, que fue en Gómez Farías, y me iba a Gómez Farías, que fue en Yera, me iba a Yera, que no, que fue en el Guayabo, que fue en el, ¿cómo se llama? Bueno, distintos lugares de Tamaulipas, en Matamoros, en Reynosa, en Nuevo Laredo, en todo eso recorrimos buscando a nuestros niños. Y venía y les mostraba, mira, aquí está, sí es cierto, sí pasa, sí hay, sí existe, búscalos, búscalos, búscalos. Entonces me decía una persona de la Ciudad de México, que era el director de delegaciones de la Procuraduría de la Ciudad de México, bueno, a nivel nacional, y me decía, Edith, es que los ministerios públicos no tienen por qué buscar, por eso hay policías ministeriales. Los ministerios públicos, ellos hacen la investigación, pero ellos no salen a campo. Y venían y nos decían y nos querían envolver en sus pláticas, y yo entonces de esa manera fue como dijimos, bueno, pues entonces nos hace falta un grupo de búsqueda, un grupo que nos acompañe, que tenga un antropólogo, decíamos nosotros, porque pues como nosotros veíamos los huesitos tirados, no sabíamos realmente qué eran, ¿verdad? Como estaban fragmentados y calcinados, y no sabíamos, o sea, de qué manera lo habían hecho. Entonces necesitábamos un antropólogo, necesitábamos un criminólogo, necesitábamos el Ministerio Público que nos acompañara, y necesitábamos quien nos resguardara, porque nosotros nos íbamos solos.
Solos encontramos esas zonas de exterminio en Tamaulipas, solos encontramos esas fosas clandestinas en Tamaulipas y nos fue muy difícil que la autoridad nos creyera y que no nos tachara de que todo lo copiábamos de la red. Fíjate, todavía tuvimos que comprobar que lo que nosotros decíamos era cierto, todavía, cuando ellos sí sabían que sí pasaba, cuando ellos sí tenían los datos precisos y contundentes de que sí pasaba. Entonces, todo esto, las estrategias que nosotros implementamos, la verdad, sí soy una que como maestra me hice como que muy activa, muy proactiva. Entonces, como maestra buscaba herramientas para enseñarles a leer a mis alumnos, que me fascinaba tener primer año, me encantaba tener tercer año porque era donde les enseñaba a comprender la lectura y me encantaba que luego ellos me narraran esa lectura. Entonces, así, de esa manera yo no me costaba sin irme, no me iba a la cama sin haber pensado qué era lo que iba a hacer mañana y al otro día, vámonos a buscar gente que nos ayudara en esto. Ha sido tremendo porque todavía no se acaban estas dificultades. Seguimos con muchas dificultades. Se creó la comisión de búsqueda de personas donde se hace un documento para que esté constituido en un sistema nacional de búsqueda de personas. Se logra que la Fiscalía General de la República acepte que hay un problema, que México tiene un problema de desaparición y es como crean en el 2020 más o aproximadamente 2018, 2019 crean la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas. Estuvimos en la creación de la ley en el 2017, esa creación de la Ley General en materia de desaparición forzada, de desaparición por particulares de personas y el Sistema Nacional de Búsqueda. Estuvimos arrastrando el lápiz todos los colectivos del país, todas las familiares que tenían personas desaparecidas del país, que nos conocemos todas, vaya, en ese lugar nos conocimos en donde dijimos, no, es que yo hice esto. Y eso me dio resultado. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos todo, antes que el Ministerio Público lo intentamos, lo pusimos en práctica y lo corroboramos y lo seguimos implementando y da resultado. Entonces, todo eso nosotros pudimos ser parte de la escritura de la revisión de esta ley general en materia de y los protocolos de investigación emitidos por la FGR, el protocolo de notificación para cuando se encuentra a una persona desaparecida, fallecida, se le entregue a su familiar dignamente y el protocolo de búsqueda. Ese protocolo de búsqueda que viene en la ley, que todos los estados se tienen que crear su comisión de búsqueda estatal y que bueno, nosotros fuimos de los primeros estados en los que le propusimos al anterior gobernador, Juan Manuel Carreras, que necesitábamos una comisión de búsqueda. Él nos acepta, la persona que nosotros proponemos nos acepta crear la comisión de búsqueda porque no se necesitaba más nada, porque ya estaba en la ley, ¿verdad? Aunque él ni siquiera, yo creo que llegó a conocer la ley, ya él ya casi salía de su mandato. Y bueno, ahora seguimos batallando porque eh, nos, nos acompañan ahora a buscar. Hay un presupuesto nacional para buscar personas, pero lamentablemente cuando llega a los estados, pues ese recurso es utilizado, manejado, jineteado por los gobiernos, en donde un 30% se le aporta a dicha comisión y todo lo demás a lo que el mandatario elige. Entonces, en San Luis Potosí
pues seguimos pugnando para que es un recurso para las familias, no es un recurso para lucrar, no es un recurso que no vaya a tener, que va a rendir frutos, no es un recurso que venga a solventar una necesidad a una familia, es un recurso que es para subsanar la fe a las familias, la unión a las familias, a retomar a nuestras familias, la paz de las familias de San Luis Potosí y México. ¿Por qué? Porque el devolverles a su desaparecido, el devolverles el que buscarles a su hijo desaparecido, el crear herramientas para una búsqueda inmediata y ya no haya más desaparecidos por ahí en las fosas clandestinas sin identificar, en esas fosas comunes que los estados y país han estado acumulando por años, por ejemplo en San Luis Potosí, que hay una fosa común que data del 2006 al 2019, en donde se estuvieron guardando y guardando cuerpos, este, y que no se han entregado porque están sin siquiera necropsia. Entonces, ese recurso debe de ir íntegro. Por eso solamente. ¿Por qué? Porque significa paz, porque significa armonía, porque significa rescatar a la familia, esa familia que todos dependemos de ella y que todos ahorita muchos están formando, intentan formar y otras que ya están formadas, que están teniendo sus bebés y que a lo mejor esos gobernantes un día, cuando esa opulencia se les termine, van a sufrir, Dios no lo quiera, lo que nosotros estamos sufriendo, si toda la sociedad lo dejamos crecer. Justo eso es muy importante hacerlo ver, ¿no? O sea, que nadie estamos aislados o exentos de este tipo de situación y que, pues bueno, que debemos justo luchar con ustedes contra estas malas prácticas, porque es cierto, el presupuesto, o sea, ni siquiera debería de pasar este hecho, ¿no? Las acciones deberían de ser inmediatas. Debería de hacerse o sea, acompañamiento a las familias en todos los sentidos y para eso, pues bueno, hay profesionales varios, se supone que incluso se componen así bueno, las fiscalías, las comisiones con este tipo como de profesionales, pero como usted bien dice, bueno, no es posible, y bueno, y lo digo en el sentido de no es posible como ustedes, como mamás, como familias que bueno, que no tienen, que bueno, que se habla mucho de perfiles y cosas así, que podríamos decir, bueno, no es el perfil, las mamás son, sí, pueden ser estudiadas, pueden ser mil cosas, pueden ser mamás que son de casa y demás, pero que aún así lo han hecho sin la preparación, han sistematizado el proceso, han aprendido a cómo llevar los registros, han hecho trabajo de campo sin que, bueno, habla de los MPs que no tienen esa facultad, pero que ustedes tampoco tendrían por qué tenerla y aún así lo han hecho. Van a campo, hacen entrevistas, visualizan, incluso reconocen, bueno, el hecho de no necesitamos ser expertos para saber que algo malo sucedió cuando vemos un contexto alterado, como usted nos describía, de pronto es como taparle el dedo, el sol con un dedo, ¿no? Fingir, hacerte, pues sí, no sé, hacer eh, una falsa lectura de lo que está sucediendo y me da impotencia el poder pensar que ustedes se enfrentaban a eso, a que les dijeran, bueno, ¿por qué están trayendo como toda esta información como si tuvieran que falsear para que realmente la gente se dé cuenta? En ese sentido, y es muy triste porque de pronto dices, bueno, no solamente soy yo, son muchísimas familias. Nos hablaba de cómo inician con 16 familias y cómo ahora son cada vez más y no estamos hablando de una asociación de un club deportivo o algo así, es algo que es una situación de violencia donde desafortunadamente no deberíamos de estar viendo crecer bueno,
los colectivos sí en fuerza, pero no en números porque deberíamos de estar dando solución, ¿no? Quizá a lo mejor dando ya acompañamiento a resolver problemas específicos, pero por ejemplo aquí me gustaría que usted nos dijera, bueno, la fiscalía, la comisión está atendiendo supuestamente ahora los casos como inmediatos. Pero de pronto sabemos ustedes lo mismo, lo han dicho, bueno, y no lo narra, por ejemplo, su caso es del 2012 y hay casos muchísimo más atrás, ¿no? ¿Qué pasa con esos casos que de pronto, bueno, decía, nos contaba incluso cómo en las búsquedas, pues vas, pegas tu ficha y de pronto desaparece tu ficha porque hay otra más inmediata y esto, entonces va supliendo pues bueno, lo inmediato como a las situaciones, digamos que van quedando. ¿Qué tipo de respuestas o acciones, por ejemplo, se han hecho en en diferenciar, por ejemplo, los contextos, inmediatos? Porque parece que con estas, bueno, fiscalías, enfocadas a la desaparición se buscan ya ahora sí, por rápidamente a los familiares y después, pues bueno, habría que haber misiones para los desaparecidos de larga data. ¿Con ustedes ha habido algún tipo de respuesta en ese sentido? O sea, realmente, ¿cuál ha sido el nivel de respuesta de las instituciones? ¿Realmente se han encontrado algunas de de los familiares? ¿Cómo es el seguimiento que se da cuando hay un reporte de, bueno, encontramos una fosa, vamos con la fiscalía, o con la comisión? ¿Qué tanto tarda ese proceso de intervención, de solución, de respuesta? Realmente, bueno, ya ustedes armaron todo un equipo y como bien nos dice, ya vamos hasta con acompañantes porque iban solas. Antes era el miedo de enfrentarse, pues a las búsquedas y aún, ¿no? O sea, aunque vayan acompañadas, nada garantiza que no pase nada. Pero, ¿cómo es? O sea, eso también mejoró, ya atienden más, ya se sienten más, no sé, como más atendidas, podría decirse, o sea, también sí ha habido como ese seguimiento a sus carpetas, esa atención a sus particularidades de casos. Por ejemplo, esto que nos mencionaba, la gente que no habla el idioma, ¿qué pasa con ellos? O sea, ¿los representa realmente alguien de la fiscalía o son ustedes las que tienen que aprender a cómo ustedes interpretar y ser mediadoras cuando debería de haber a lo mejor alguien de encargado dentro de la institución para poder ver a este sector, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? Ay, pues como le digo, este, en la pregunta de qué se nos ha hecho más difícil y comenté todo, porque al principio, bueno, nosotros dijimos, hay que denunciar, tener todas las familias que les pasa algo así y que sabemos perfectamente, intuimos perfectamente que no está bien que no haya llegado a casa, que no está con nadie de los que yo pueda creer que se encuentra, que ya lo busqué en todos los lugares donde yo creía que podía encontrarlo y no lo encontré. Entonces denunciamos. Esa denuncia que hemos nosotros también pues solicitado a la sociedad esa, la cultura de la denuncia, porque no, la gente no denunciaba, la gente tenía miedo y sigue teniéndola, porque todavía nos encontramos que donde hay una denuncia de un desaparecido, hay dos más o tres más que no se ha hecho, la familia sale de ese lugar. Hay familias que sí denunciaron y que en ese momento cuando se enteran, no sé cómo se enteran esos sujetos o sujetas, vean, se enteran de que ya denunciaron que andan buscando a su desaparecido, les llaman por teléfono y les dicen que le paren y que, bueno, tienen todos los datos de ellos y lamentablemente eh, lo dejan así porque por el miedo, por el terror de que a otro de la familia se lo lleven. Entonces, es complicado porque sí se ha activado en San Luis Potosí, tenemos bueno, un rating de un 6 de ser el sexto lugar en búsqueda inmediata a nivel nacional. La verdad,
llegaron el secretario y el subsecretario muy contentos de que porque estamos en sexto lugar de efectividad de búsqueda inmediata. Y le digo, ni es de congratularse, porque sigue pasando, porque a lo mejor hoy, esta semana, desaparecieron 10 y solamente uno fue encontrado inmediatamente. ¿Por qué? Porque hace falta esos rubros, esos recursos de los que hablábamos, que el 30%, el 40%, si es mucho, se lo dan lo aportan ¿cómo se llama? Para búsqueda de personas, lo otro lo desvían. Entonces nos hace falta recursos humanos, recursos materiales, nos hace falta una fiscalía especializada. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General del Estado es la que más nos ha quedado a deber. En el 2017, así como se creó la Comisión de Búsqueda, se debió de haber creado la Fiscalía Especializada en materia de desaparición forzada. No se creó. Quizás en ese tiempo la fiscal o el fiscal no creyó fuera necesario porque no había tantas desapariciones, la verdad, en San Luis. En el 2021 se disparató en todos los municipios del estado, en donde había un desaparecido, dos desaparecidos, y en cuestión de 3 meses había 100 desaparecidos, como lo es mi pueblo, Tamuín, en donde hay un aproximado de 150 desaparecidos que ocurrieron en el 2022, todos así. Entonces, si bien es cierto, esos protocolos y esas estrategias y esas herramientas que se han aplicado en la comisión de búsqueda han funcionado porque estamos detrás de todos ellos, estamos detrás de todo lo que se necesita, estamos detrás y sin embargo nos siguen negando que haya tantos desaparecidas. Y yo creo que yo, si fuera gobernador del estado, gobernadora del estado, de un estado o presidente municipal, yo me preocuparía con un solo desaparecido. Así como cuando andas buscando un documento en tu casa y que dices, ¿cómo se me va a perder? ¿Cómo es posible que se me vaya a perder si estamos aquí en nuestra casa? ¿Qué estoy permitiendo yo en mi casa para que esto suceda? ¿Qué está permitiendo mi vecino que a lo mejor vio dónde quedó y no me lo dice? O no lo expone, o no lo denuncia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque lamentablemente vivimos en un país en donde el más listo, el más listo es el que más puede, es el que más poder tiene y que ese listo, pues es el que extorsiona, ese listo es el que amedrenta, ese listo es el que se encuentra ahí donde yo voy a ir a denunciar. No lo dicen, no lo dicen, señora, pero es porque delante de todas las autoridades, los policías ministeriales, que ahora se llaman de métodos de investigación, pero no se haga, señora, si su hijo andaba vendiendo. Entonces, ¿por qué anda vendiendo el hijo de la señora? Si él sabe si él ya sabe que anda vendiendo estupefacientes, él mismo sabe quién se lo vende a él. Él mismo permite ese punto de venta que todos en el país sabemos que dónde está, pero que la fiscalía no ha creado esas herramientas para exterminar ello. ¿Y por qué? Porque pertenecen al poder más grande, a esa persona que nunca es detenida, a ese jefe de cuello blanco que nunca es detenido y que dice en mi pueblo, pues es fulano de tal, pero que nadie queremos decir quién es porque sabemos que a quien se lo vamos a decir, lo primero que va a hacer es ir a correr y decirle y van a venir a mi casa y me van a desaparecer. Esto no puede seguirnos ocurriendo. Esto
tiene que parar. También está la poca o nula concientización que nuestros jóvenes de universidad no tienen. O sea, era de la vida loca, de tomarte todo el alcohol que puedas esa noche, de perderte y de no disfrutar la fiesta. Y al otro día, ¿qué pasó? Ni me acuerdo, no pasó nada. Si aparecen en su casa. Y si no aparece, ay, pero si andaba conmigo, pero mejor no digo que yo lo vi, porque a lo mejor me van a echar la culpa a mí. Entonces, dejamos de lado ese cuidado que nos teníamos las familias. Dejamos de lado esa confianza que nos teníamos la familia para decir, oye, vi a tu hijo echándose un cigarro allá de 16 años. Oye, vi a tu hijo echándose una cerveza saliendo de la universidad. Dejamos de hacer eso, porque pues ahora las redes sociales nos dicen que eso es inculto, que el meterse en la vida de las personas es una falta de respeto, que el denunciar incluso el bullying o otras situaciones que son cuestiones de debilidad. Y que tenemos suicidios, que tenemos niños depresivos, que tenemos niños desconfiados que ni siquiera terminan su carrera. Entonces, estamos creando una sociedad que, bueno, me dan la beca, pues me la gasto y hago como que estudio, porque no me piden calificaciones altas para que me den mi beca. Y lo primero que hago con mi beca, ¿qué es? Irme a divertir malamente, porque divertir es estar con los amigos, platicar, conversar, disfrutar, bailar, no perderse. Híjole, eso que menciona, es que creo que todo esto es como un círculo, o sea, o sea, es por eso importante ver, pues, a ustedes que son el foco de todo esto, que seguramente lo han visto, pues, bueno, como lo ven desde dentro, prácticamente seguramente le han dado mil vueltas, ¿no? A todas las posibilidades, a todos los caminos. Y en ese sentido creo que lo que toca es algo bien importante que nos está pasando como sociedad, el caer en la omisión, en la indiferencia. Como bien dice, bueno, antes de pronto era pues el vecino, sabíamos que qué vecinos vivían a un lado de la casa, cuáles hijos eran de la misma edad, con quién se juntaban. Y pues esto que menciona que me parece muy relevante, o sea, creo y coincido muchísimo en el hecho de que el papel, por ejemplo, bueno, siendo usted maestra, antes era fundamental la visión de una maestra cuando corregía inmediatamente un error, ¿no? En el salón, que veías que el niño le pegaba al otro niño o se robaba algo, por chiquito que fuera, desde la casa, desde la escuela, está pasando esto, e inmediatamente se solucionaba o se intentaba solucionar. Y eso, pues bueno, ahora está es, bueno, en esta idea de de la individualización, o sea, yo soy solamente yo, lo que yo haga con mi vida es mi derecho y mi libertad, creo que hemos caído como en un exceso, de poder, de no escucharnos, de no acompañarnos, ¿no? De creer que, pues, que no nos va a pasar nada, incluso, y cuando ya nos pasa, desafortunadamente, es esto, o sea, vemos que le está pasando al vecino, que le está pasando al de enfrente, pero a mí, o sea, raramente no me va a llegar hasta que cuando ya sucede, es cuando quizá me atrevo a hablar, a decir que algo pasó, que yo había visto algo, que yo pude haber evitado algún problema, y en ese punto creo que es importante, como bien tocaba desde inicio, hay familias que están todavía con jóvenes a los que todavía se les puede hablar, que les puedes o sea, que la idea de estas pláticas justo con las familias es que se acerquen a sus hijos, que si ven algo raro, en su comportamiento, lo atiendan, ¿no? Por ejemplo, he oído muchas veces cómo muchas mamás cuentan que llegaban, pues que los hijos llegan con cosas que son nuevas, o con dinero, o con otras actitudes, y de pronto dices, pues es la adolescencia, es tal cosa, pero no, o sea, tienes que acercarte como papá y pues perder incluso el miedo a que te griten, ¿no? Porque pues sí es cierto, hay una edad en que gritan y que tiene, pero más vale que te griten y los sacudas tú
a que los acuda alguien más. Creo que también en ese sentido es un llamado de la atención de decir, las familias tenemos que reaccionar desde dentro, porque ustedes como mamás nos están demostrando que las familias siguen, es el núcleo más fuerte de la sociedad, ¿no? Que es en las familias donde surgen, pues, los valores, donde surge la lucha, donde surgen, pues, bueno, la unión de muchas cosas. Incluso ustedes como familias no son de la misma familia, sin embargo, se han conformado como una, se escuchan, se acompañan, lloran, se contentan, seguramente se enojan, porque no todo el tiempo es miel sobre hojuelas, seguramente hay algunas cosas que pasan, pero es esa idea de, bueno, esto no está bien, vamos a enfrentarlo, ¿no? Con ese valor que ustedes nos demuestran de, bueno, nos topamos con pared, esto nos dicen que no funciona y qué vamos a hacer. Es a mí me parece por eso relevante que sus pláticas nos dejen ver que una persona que quiere hacer algo, que quiere encontrar algo, una respuesta, pues puede pasar por muchas fases, ¿no? O sea, ustedes se volvieron desde activistas en el sentido de decir, no, alguien más no va a transformar el mundo, lo voy a hacer yo. No van a ir a buscar a mi hijo, lo voy a buscar yo. ¿Cómo? No sé, pero lo voy a encontrar, ¿no? Como usted dice, lo voy a encontrar. Y como tocando puertas, pues es lo que primero sé hacer. Y luego se unieron y empezaron a hacer investigación, ¿no? Propiamente de cómo le hago para saber tal cosa. Nos están haciendo ver que no hay límites para quien quiere o para quien busca algo, ¿no? Y en ese sentido, como sociedad, creo que es importante que también entendamos que si estas familias que ahora están perdiendo a alguien que a lo mejor nosotros desde lejos no conocemos, puede ser un amigo, puede ser un hermano, puede ser un vecino, incluso pues hemos visto que desaparecen de todas las edades, o sea, no hay un sector que se libre, ¿no? Niños, jóvenes, papás. En ese punto, ¿por qué esperar a que nos toque directamente y no reaccionar? No, como bien dice, decir, ya basta como sociedad, no me está pasando a mí, pero tengo que hacer algo. En ese sentido, me gustaría mucho que nos hiciera ver, pues eso, cuáles son las principales necesidades que tienen, o sea, qué se necesita, en qué podríamos como sociedad también actuar, o sea, los colectivos, las familias que buscan, cuáles son las principales, o sea, las necesidades en todos los sentidos, no sé, hace ratito decía que se acercaron, pues sí, a darles acompañamiento psicológico en el momento en el que es la primera denuncia, quizá no es el momento porque quieres que haya otra solución, ¿verdad? Pero ahora, por ejemplo, lo que ustedes nos comentaban, no solamente son ustedes las mamás que salen, buscan. A mí siempre me pesa mucho esta figura de los hijos que están en casa o de los otros familiares, porque de pronto dices, bueno, a veces, pues ellos también, ellos pierden mucho y no saben cómo sacarlo porque no quieren hacer doler a la mamá, no quieren que llore, no quiere que otra vez se reviva el dolor. Y esto que decía, luego tienen que hacer como que la vida sigue, pero en el fondo pues saben que tienen un huequito en el corazón que no se llena con nada. ¿Qué es lo que necesitarían? Porque también luego, esto que mencionaba, pues me hablan de que hay un movimiento en tal lado y voy allá, pero los recursos, ¿de dónde las mamás sacan ese recurso para decir, pues me subo a un camión y llego? Yo sé que hay familias, perdón, hay familias de todo, ¿no? Hay familias que viven al día, que tienen, no sé, pues muchos hijos que dependen de ellas, que luego pierden los trabajos, por estar en la búsqueda, como bien decía, luego, pues tienen, pues muchos otros riesgos, ¿no? Incluso hay familias que se separan, sabemos que hay familias que dicen, yo ya no lo busco, yo ya lo dejo pasar, y otros que siguen en esa lucha. ¿Qué es lo que qué es las principales necesidades que ustedes tienen en las que de pronto, pues no sé, luego aquí hay de todo, ¿no? Psicólogos, como bien decía, profesionales, porque somos un espacio universitario, profesionales que podrían decir, yo voy a ayudar, crear algo, un taller, un programa para acercarme, ayudar, porque pues de eso se trata, ¿no? Otra vez, no quedarnos callados y decir, pues sí, yo tengo esta posibilidad, pero no lo hago porque no sé cómo. Acérquense, ¿no? Y propongan. Pero ¿qué necesitan, no? ¿Qué sería como de, bueno, en lo legal, pues yo sé que hay un montón de cosas en las que también, hay fallas, pero
¿Cómo sería, si pudieran pedir algo a la sociedad y a las instituciones, qué sería lo que ustedes solicitarían así de forma puntual? Tiene el micrófono apagado, pero Sí, sí, sí. Ay, perdón. Sí habíamos tenido acercamiento de personal de la universidad en donde pues nos habían preguntado qué necesitábamos por parte de la universidad y bueno, las leyes, los artículos, y luego es la ley general en materia de, y luego la armonización del Estado de esa ley, y luego, bueno, son muchos términos que desconocemos. Afortunadamente en otros estados ha habido esa apertura y hay quienes, hay asociaciones civiles que han desglosado esa ley que sobre todo lo que corresponde a los derechos de las víctimas, la han desglosado y me han dicho, tú puedes proponer una búsqueda inmediata, ¿verdad? En donde el principio principal sea el encontrarlos con vida, ¿verdad? Entonces, eh, esos folletos que nos han dado en los encuentros, ¿verdad? Lamentablemente somos un país de no lectores y muchos no lo hacen. Este, es las necesidades que tenemos en cuanto a esos talleres, a esas explicaciones de la ley, a esa revisión que se tiene que hacer de la ley, este, eh, algunos folletos, algunos flyers, algunos trípticos que se puedan realizar de las partes más importantes, por ejemplo, la denuncia, ¿verdad? Yo les digo a los de la fiscalía que emiten unos comunicados, unos flyers, pero tienen letras por aquí, letras por allá, dibujos aquí, dibujos allá, o sea, bastante complicados para entender. Yo soy maestra y lo primero que yo enseñaba era la comprensión lectora, entonces sí se me hace complicado. Hay muchas personas que no pueden, que al escuchar un número determinado de palabras se bloquean y luego se les nubla el oído y ya no escuchan, ya no saben qué les dijeron, porque pues como que el cerebro está acostumbrado, porque como usted dice, el contexto de las madres buscadoras, de las familias que buscamos a nuestros desaparecidos, en muchos de los casos, es una ama de casa, ¿verdad? Sí, cuando estudiamos un poquito, se nos complican muchos términos. Pues yo como siempre tenía que estudiar para darle las clases a mis alumnos, me enseñé a apuntar cosas que no entendía y investigarlas, por lo mismo de que, de modo de ir con los niños y decirles cualquier cosa, ¿verdad? No era posible. Entonces, lamentablemente, ese desconocimiento que incluso los ministerios públicos, incluso se puede decir la fiscal general, el gobernador, el secretario, los subsecretarios, desconocen, no salen a decir, ya firmamos un convenio entre la fiscalía y que vamos a unirnos para buscar perdón, pero ese es el protocolo de búsqueda y de investigación que van de la mano y emana de la ley general. O sea, ahí están expresando su ignorancia. Ahí están expresando su indiferencia. Y, por ejemplo, yo sí que sí me pongo a leer y que, bueno, llevo de la mano esto por necesidad, ¿verdad? No por gusto, lo leo y me parece irrisible que ellos así lo saquen en todas las redes. Las necesidades son de entender la ley, de proponer iniciativas. Por ejemplo, los están cocinando con ácido. Entonces, hay que presentar una iniciativa al Congreso para que no
para que se ha regulado la venta de ácido. Hace un rato en la red veía que le preguntaban a Claudia Sheinbaum, los chips de los teléfonos y que ahora ya va a estar regulado. ¿Quién compra un chip? Porque era común, cualquier persona puede comprar un chip sin dar su nombre y se presta a las extorsiones de las cuales todos hemos sido objeto. Entonces, asimismo, como ya se hizo esa iniciativa, la está presentando ese proyecto o propuesta la presidenta, lo escuché, que una periodista le preguntaba, no oí bien la pregunta, pero ella explica que los chips ya, para que tú compres un chip de teléfono, tienes que registrarlo con tu nombre. Y eso yo creo que se debe a la actualización de la ley, en donde ese proyecto de ley que se reforma ahorita en el 2025, hace aproximadamente 65, no, 70 días, se emite se publica esa reforma de ley en donde van a proponen que haya una CURP eh, controlada, ¿verdad? Para buscar desaparecidos, pues no para los desaparecidos que ya desaparecieron, sino para que ya no haya más desaparecidos, ahí sí, ¿verdad? Entonces, eso necesitamos ese control, ¿verdad? Esas propuestas y que se revisen esos documentos en donde, a ver, cuáles son los pros y los contras de tener una CUP así, porque ya tenemos la INE y conozco personas que les han dado una INE falsa. Ah, bueno, es muy complicado, pero nosotros batallamos también para hacer, presentar un amparo para que el Estado de San Luis Potosí cree la Fiscalía Especializada. Andan proponiendo otras iniciativas que no sirven, yo creo que para nada, nada más que para sus propios proyectos. La Fiscalía Especializada no tenía ni siquiera que llevar iniciativa, ni siquiera ningún diputado tenía que presentar la iniciativa ni votarla, porque es un mandato de ley desde el 2017, en su artículo 68. Entonces, o sea, sí tenemos muchas necesidades, pero las necesidades que más tenemos es que las personas que se encuentran en un lugar en donde puedan crear, lograr, proponer, hacer, participar, coadyuvar, colaborar, incluir y persistir, que son los diputados, los senadores, que son las personas que se encuentran siendo consejeros de los gobernadores, de los gobernantes, de los presidentes municipales, de la fiscal del estado. O sea, esos consejeros que se encuentran en un lugar en donde pueden lograr muchas cosas, los jueces, los magistrados, los ministros. O sea, y que la sociedad misma impulse a esas personas para que, con acciones, claro, porque si Voz y Dignidad es reconocido a nivel nacional, la verdad es porque nos hemos dirigido mediante una línea de trabajo construyendo, construyendo esta parte que no es ni siquiera para mis hijos desaparecidos, que es para los siguientes, que es para a tus otros familiares, para tus otros sobrinos, para tus nietos, para la gente que sigue aquí y que ya no haya más desaparecidos. Entonces, también las otras necesidades que son más banales, se pudiera decir así, que pues nosotros buscamos la forma de cumplirlas, ¿verdad? Es, necesitamos manos, ojos, necesitamos pensamientos ilustres, que yo como madre de José Arturo y Alexis, se me nubla la razón en determinado momento para pensar en tomar una acción y cómo la voy a, o sea, yo sí quiero hacerlo, pero se me nubla luego
no, yo me quiero ir a pelear y encender las puertas del palacio o sea, ¿y qué voy a ganar con eso? Nada. Entonces, necesitamos esas personas que nos ayudan a pensar. La verdad, yo he encontrado en usted, doctora, esa persona que nos está ayudando a construir, que con sus conocimientos, las personas con las que se rodean nos van a ayudar a hacer más, ¿verdad? A hacer más por esto para que se visibilice más esta situación, para que los niños, las niñas, los jóvenes, este, las, que salen a divertirse lo hagan con responsabilidad, lo hagan sabidos en conocimiento de sus padres, que se dejen de berrinches catastróficos porque la mamá no le dio, porque el papá no le dio, porque aunque vivan separados sus padres, de todas maneras ellos los aman porque les dan de comer, los arropan, los mandan a la escuela y eso es amor. ¿Sí? Y que habiendo una herramienta tan hermosa de la cual yo carecí, que es la Internet, porque es hermosa, donde te puedes cultivar totalmente, donde puedes estudiar y acrecentar tus conocimientos a través de la red. Ya no necesitas ni ir a la escuela para poder tener una carrera. Yo tuve que pedirle permiso a mi esposo. Se tuvo que crear un grupo en Tamuín de licenciatura porque él no me permitía ir y abandonar a mis niños y irme los sábados todavía después de que trabajaba toda la jornada entre semana. Entonces, pues somos de antes, ¿verdad? Antes, en estos tiempos, aunque no me hubiera dado permiso, me hubiera ido, pero no, también hay patrones, también hay roles que tenemos que respetar. Hay roles. Si bien es cierto, hay una igualdad, una equidad en ambos sexos, sí, pero también tenemos que valorar quién sí puede hacerlo, individualidad de cada quien que nos muestra, pues soy buena para hablar, pero soy buena para pensar, soy buena para construir, soy buena para crear, soy buena para atraer gente, para publicar, para hacer, por ejemplo, yo tengo compañeras que, pásamelo, y nos hacen los flyers para las invitaciones de las marchas y así, los videos para cada que va a haber una conmemoración, le inteligen a todo eso. Entonces, eh, esta unión de la cual estamos formando parte ya desde hoy, de hoy en adelante, ¿verdad? Esta unión nos debe de servir para también ser vigilantes. Entonces, creo yo que esas necesidades las tenemos todas las personas, no nada más con familiares desaparecidos. La red nos ha ayudado mucho a llegar a personas que tienen familiares desaparecidos en otros estados, en otros países, y los hemos podido encontrar a través de la red. La red de internet, de la internet, nos ha ayudado también a que nos digan dónde se encuentran nuestros desaparecidos y encontrarlos. Entonces, creo que tenemos herramientas muy valiosas, doctora, pero lo que más necesitamos es la unión, es la fuerza y es el trabajo de Sí. todos. Eso téngalo por seguro. Yo quiero y creo que las personas que nos están escuchando y afortunadamente, como bien dice, las redes, pues en cierta medida no tiene límites porque pues es accesible a toda hora, a todo el mundo, en cualquier horario. Entonces espero que al escuchar este mensaje no pase desapercibido y como bien decía, pues bueno, cada uno desde nuestras diferentes posturas, desde nuestras diferentes habilidades poder crear, pues, la posibilidad de impulsar acciones, no sé, por ejemplo, desde empezar a educar a nuestros niños con ciertas fortalezas, con ciertos valores, con transmitirles incluso conciencia. Pues bueno, yo creo que si bien no les vamos a contar exactamente cómo se dan las desapariciones, sí saber que deben de cuidarse, que deben de cuidar su cuerpo, su integridad, que deben estar vigilantes de lo que le pasa al vecino, bueno, su amiguito, porque de pronto eso, ¿no? También es desde niños aprender a ser
leales, amigos, cuidarnos entre todos, porque eso nos va a garantizar pues una, digamos, una permanencia en este mundo y bueno, digo, en la perpetuidad. Yo creo que el día que nos volvimos, que transformamos, que cambiamos de ser, pues bueno, que evolucionamos, digamos, como especie fue en el momento en que empezamos a compartir conocimientos, a compartir experiencias, emociones. Y pues yo creo que ahora hay que volverlo a ser vigente, ¿no? O sea, creo que aquí, por ejemplo, como usted bien decía, luego es importante reconocer que tenemos habilidades para muchas cosas. Aquí seguramente hay gente que sabe de leyes, pero que a lo mejor no sabe cómo procesar alguna información. Bueno, sí, no quiero decir así que no tengamos esas habilidades, pero me refiero a que podríamos simplificar, como bien decía la maestra Edith, que esta parte me encanta porque de pronto es hacer el lenguaje, o sea, no vamos a perder la característica de ser especialistas, pero que esa información legal fuera accesible para todos, ¿no? O sea, que una persona que es súper, no sé, preparada lo puede entender, pero que también lo entienda cualquier persona que al ver la imagen o al ver el texto pueda saber a dónde dirigirse, cuáles son sus derechos, sus obligaciones y que eso esté, digamos, a la mano de todos, porque luego digamos que esa es una de las fallas, ¿no? Como bien decía, muchos de ustedes lo han repetido, el no acceso a la información, pese a que hay muchos medios de información, de vinculación. Por ejemplo, no sé, yo creo que hasta incluso volver a la radio, hay cosas que se contagian incluso de estarlas oyendo repetidamente. No sé, teléfonos, formas de contacto, o sea, recordarnos que estamos en un mundo presente, es donde están pasando cosas y donde necesitamos otra vez unirnos, voltear a ver a la gente que va de lado y no callarnos, hacer, pues, la fuerza, o sea, como bien decía, eso es lo que más necesitan y eso es lo que más necesitamos todos. Yo creo que todos siempre queremos pertenecer a algo y pues estamos en este mundo para hacernos fuertes. No sé, en este punto me gustaría mucho que los que están aquí en el espacio, bueno, en el espacio del Zoom, pudieran, no sé, a lo mejor si quieren, si lo ven pertinente, pues hacer, no sé, alguna pregunta, un comentario, bueno, también se vale echar porras. Yo creo que es muy importante sí saber ver que hay gente que ante el dolor se vence. Me contaban muchas familias, cómo muchas familias deciden ya no buscar, ¿no? Por decisión, por miedo, como decían, pero a veces por tristeza, decir yo ya no busco, pero otros del dolor sacan esta energía de yo voy a buscar y no solo a los míos, a los de todos. Eso me parece algo muy valiente. Entonces, me gustaría si alguien de aquí de la sala quisiera hacer algún comentario, una reflexión, también se puede. No sé, un compromiso también de por qué no, yo voy a hacer un flyer, se los voy a compartir, bueno, el colectivo Voz y Dignidad tiene su página en Facebook, podrían ustedes ahí, pues no sé si logran hacer materiales de divulgación, compartírselos para que ellos también los difundan. Eso también podría ser una bonita, vinculación, ¿no? ¿Alguien quiere abrir su micrófono o en el chat poner algún tipo de comentario o algo así? Acuérdense que estamos en un diálogo, la idea es eso, platicar, conocernos, volver a hacernos cercanos, ¿no? ¿Alguien? Son tímidos, ¿eh? Pero de pronto luego sí comentan. Pero bueno, en este punto me gustaría a mí también bueno, reconocerle otra vez todo lo que ha hecho, todo lo que ustedes luego han conseguido en estos últimos, bueno, no en estos últimos años, en todo este tiempo. Y yo creo, de hecho, me parece como muy importante que incluso se hagan campañas con los niños de valores, ¿no? A mí me parece que con los niños es la fuente más rica de transformación. Usted que es maestra seguramente no me dejará mentir que son como esponjitas y que de pronto ellos, pues que no tienen de alguna forma malicia ni miedo a veces a enfrentarse y decir lo que sienten, lo que piensan, a ellos podríamos empezarlos pues
a dirigir, al conocer, por ejemplo, pues bueno, la posibilidad de hacerse amigos de sus papás, en el sentido no de que les permitan hacerlo todo, sino de contarles todo. Es importante que que sepan que el lugar más seguro siempre debería de ser su casa y que tienen que empezar a, bueno, a contar con quién se juntan, a dónde van, pues si empiezan a alguien a ofrecerles cosas, pues también que está pasando algo. Incluso aquí algo que me parece muy importante es que no se busca, que no estamos buscando decir que no pasa nada también con nuestros jóvenes. Lo que decía la maestra Edith es muy importante. Hay jóvenes que pues por la etapa en la que están viviendo caen en exceso, se atreven a hacer cosas que a lo mejor no deberían, meterse a caminos que pues bueno, que los orillan a veces a esto. Se entiende. Aquí no se pretende juzgar, pues de cualquier forma son víctimas de muchas cosas, pero sí hacer ver que también como familia, como sociedad, podríamos estar fortaleciendo esos huecos, ¿no? De decir, si yo veo a un compañero que está pasándole eso, pues híjole, a lo mejor decirle al maestro, decirle a lo mejor a su hermano, a alguien que lo pueda ayudar o acercarme, no dejar, como bien decía, yo creo que aquí el mensaje más importante que me queda a mí, por ejemplo, es no dejar que esto crezca y que pase, no hacer como que no está pasando nada, porque se nos va a salir de las manos al final. Y pues bueno, cuando sea demasiado tarde, vamos a estar todos metidos en esto y va a ser imposible salir. Creo que ahora podemos hacer muchas cosas juntos. No sé, con toda confianza pueden escribir aquí. Voy a ver en el Facebook. Le digo que ahí también lo transmitimos. Nosotros, pues buscamos que la gente, que estos espacios no solo sean para profesionales académicos, sino que también sea para la gente, pues la gente que le está pasando algo o que no entiende qué está pasando con la desaparición. Como usted decía, de pronto desaparición, desaparecer. ¿Qué es desaparecer? De pronto, a mí siempre me parece un término tan complicado en el sentido de, bueno, pensaba el otro día, la gente, desaparecer es eso, como si te esfumaras, ¿no? Justo como maestra pensaba yo en esto de la materia que decían, la materia no se destruye, se transforma, de alguna forma algo queda. Si bien, o sea, nadie desaparece, bueno, me parece un poco, puede sonar tonto, pero me refiero a que no desaparece la gente, queda su familia, queda un rastro, queda su historia, queda alguien que lo está buscando y por ende la gente no desaparece, no puede desaparecer porque alguien lo recuerda, porque alguien lo está haciendo presente. Y en ese sentido hay también indicios que lo pueden permitirnos encontrar a estas personas, aunque pase muchísimo tiempo, podríamos intentar buscarlos. En ese punto, desaparecer me parece como si nos conformáramos a decir ya no está, ¿no? Bueno, pero sé que es un término legal que sirve para lograr ciertas acciones y que en ese sentido también vale la pena que las autoridades reconozcan los fenómenos de desaparición, o sea, la desaparición como un delito y que todo lo clasifiquen como debe ser, porque luego, por no clasificarlo, no se conduce como debe ser, ¿verdad? Ujú. Bueno, mientras le leo, aquí Maestra, está silenciado su micrófono. ay, perdóneme, sigo y sigo. Decía que, gracias, decía que aquí Xochitl Tolentino le manda saludos a la maestra Edith, buscadora y luchadora social, y dice mi total admiración. Y aquí en el Facebook, pues hay muchas personas que le están viendo y que pues mandan saludos y pues empatía en el sentido de es un tema fuerte que de pronto a lo mejor pues lo vemos de lejos, pero contado de alguien que está dentro de este fenómeno, que lo vive todos los días, no, bueno, este hecho, pues bueno, se siente, creo que nos sensibiliza muchas cosas, por eso es que me parecía importante que no lo viéramos como un caso aislado, como un estudio, como la ley que muchas veces está ahí, pero que no conocemos, que no sabemos cómo se aplica, sino de ustedes que están todos los días luchando, buscando, perdiendo incluso tiempo libre, ¿no? Momentos suyos, porque tienen que organizar su vida en relación a búsquedas,
a incertidumbres, ¿no? Estar peleando derechos que no deberían de pelear, que deberían de ser naturales. Y en ese sentido, pues bueno, eso es algo que quería que de pronto la gente entendiera por qué vemos a una mamá luchando todos los días, ¿no? ¿Por qué son tan valientes? ¿Por qué están ahí? Pues bueno, aquí hay alguien que quiere hablar y me da mucho gusto. Cris, bueno, bien, bueno, adelante. Ay, muchas gracias, Adriana. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, solo era mi comentario que, bueno, primero que nada, pues muchas gracias a la señora Edith por compartirnos su experiencia. La verdad es que para nosotros como profesionales, bueno, en lo personal, o sea, como profesional siempre es muy importante tener como todos los puntos de vista, ¿no? Porque puedes tener el punto de vista de la academia, puedes tener el punto de vista de de los, como servidor público, pero también, a veces el punto de vista de los familiares y de las personas que viven esto día a día, pues no siempre es muy, pues no es muy fácil, ¿no? A veces no se puede, no es muy fácil hacer esta vinculación. Y pues se agradece mucho el espacio que nos brinda la universidad y también el tiempo, ¿no? El tiempo que ustedes también se toman, ¿no? Para tener esta apertura con nosotros, pues realmente, bueno, es algo que pues se valora mucho. Muchísimas gracias. Y pues bueno, solo que pues estoy completamente de acuerdo con usted, ¿no? Sobre todo en la parte de que se tiene que entender fenómeno este fenómeno social de la desaparición de personas, pues que es una cuestión estructural, ¿no? Es una cuestión estructural que viene desde una cuestión jerárquica, desde diferentes niveles, y pues es una cuestión histórica, y pues entonces tenemos que verla de una forma tanto a lo largo del tiempo como en el momento en el que se está viviendo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y pues bueno, ese era mi comentario nada más. Gracias. No, muchas gracias, Cris. Bueno, aparte, Gracias, bueno, ajá, usted, adelante, adelante. sí, Ujú. gracias, Cristal. Mira, la verdad sí, para nosotros es muy, muy complicado, este, como hacer entendernos o darnos a entender que lo único que queremos es buscar a todos, encontrarlos a todos, eh, con vida, sin vida, que se haga un análisis exhaustivo de todo lo que hay y que nos sean entregados a sus casas todo lo que existe, todo lo que las madres buscadoras en todo el país hemos encontrado. Queremos que también ustedes como jóvenes, como universitarios, que van a crear herramientas para su trabajo y desde ese punto también ir haciendo este caminito del autocuidado de la familia. Tenemos que rescatar a nuestras familias, que eso yo creo que es lo principal. ¿Por qué? Porque Tamuín es un pueblo muy chiquito, que en donde todos nos conocemos y que todos esperan que mis niños, que mi hermano lleguen a casa. Todos están siempre esperando, a lo mejor no me lo dicen, hay niños que a veces me escriben cuando es aniversario de los niños o sus cumpleaños y me escriben, me mandan audios con llanto, muy desgarradores, en donde les duele, a pesar de todo este tiempo, no saber nada de sus compañeros. La desaparición de una persona destruye a todo un pueblo y horroriza a quien está cerca de esa familia que le pasó. Gracias por estar presente. Pues muchas gracias, Cris. Bueno, ella es también, Cris es parte de nuestro equipo de trabajo. Ella es muy sensible en el sentido de colaboración. Son jóvenes que están, pues sí, queriendo colaborar desde su expertise. Y yo creo que, bueno, eso, lo que decía, esta posibilidad de que los universitarios también nos volvamos conscientes de que al ser escuela tenemos la posibilidad de compartir conocimiento no solamente como expertos, sino como gente que a lo mejor puede procesar la información y hacérsela llegar a otra gente y hacérsela
que le funcione, ¿no? Que le sirva, porque si no, no vamos a servir de nada, aprendiendo y siendo súper doctores si no colaboramos para nada con la sociedad en la que vivimos. ¿Alguien, alguien más quiere comentar algo? Adelante, es su espacio para platicar, para poder, no sé, abrirse. Yo creo que es importante. Pues bueno, están como, es un tema que luego genera mucha reflexión. Yo creo que es muy normal que de pronto no reaccionemos porque es muy difícil procesar como bien decía Cris, es estructural, pero también sistemático, ¿no? Todo esto de la desaparición. Ujú. Martín, adelante. Eh, ¿Puedes abrir tu micrófono, creo? ¿Sí o no? Déjame ver, creo que sí. Martín, bueno, algo técnico seguramente. Ah, Te lo paso porque tiene un problema con su celular. muy bien, ajá, gracias, Cris. Ujú. Hola, noches. Ah, no, tardes todavía, ¿verdad? No, noches ya. Ya no sé. No, pues, pues de igual manera, pues felicitar y todo el reconocimiento a la señora Edith y a todos, ya que, pues, desde hace 4 años, trabajando y caminando con usted, con las familias, con los familiares, con personas buscadoras. Yo estaba en fiscalía, soy arqueólogo. Ah, me especialicé en lo forense, ahí en Guanajuato. Entonces, pues quería expresar sobre cómo, no todos, ¿verdad? Pero sí muchos los comentaban, así por decir, los primeros años, en el 2021, cuando entré y cuando empecé a formarme como forense, cómo lo decían y siguen diciendo sobre no te metas tanto con ellos, no, casi no los escuches, no hagas esto, no lo haga lo otro, tú nada más enfócate en lo que tú vas a hacer dentro de como arqueólogo y hasta ahí. No te metas en otras cosas. Y de cierta u otra forma, pues decíamos en ese, bueno, yo decía en ese, bueno, ¿por qué me lo están diciendo? ¿Por qué, qué están pasando en esas situaciones, no? Pero conforme vamos trabajando, colaborando, formándome un criterio como tal en esto en esta parte, pues dije, oye, pero ¿cómo nosotros no vamos a dar un trabajo? ¿Cómo no vamos a darle una explicación? ¿Cómo no vamos a interactuar? Ujú. Si en muchos de los casos se me acercaban, se nos acercaban y decían, oye, es arqueólogo, antropólogo, vamos a hacer vamos aquí, vamos acá, vamos de este lado, vamos a tener este tipo de trabajo aquí, porque mira, a mí me dijeron esto y lo otro, y muchos yo escuchaban, es que no le hagas caso, no, tú céntrate en lo que vas a hacer. Y yo hoy lo comprendo, dentro de la arqueología, dentro de este lado, pues decir, oye, yo les tengo que explicar todo lo que yo sé y todo lo que yo estoy mirando al momento de estar en el punto donde los están, donde por decir el MP, donde ustedes los comentan, mira, es que yo, bajo este oficio, yo le dije yo estoy con el MP y le estoy diciendo que por todo esto, nuestras propias investigaciones, sus investigaciones, los dicen que aquí, en el aspecto de la búsqueda. Y, y yo les di, yo les comentaba, hoy vamos a analizar el terreno, vamos a analizar esto, vamos a hacer esto, vamos a buscar puntos pequeños, indicios, indicadores que los puedan llevar a donde ustedes estén certeros, donde queden con toda la explicación, tanto como puede ser tranquilos, tanto como puede ser
en estas cosas, así decía, negativos o positivos, pero danos la explicación del por qué es negativo. No simplemente es decirles, no, aquí no es eso, porque muchas de las veces me topé con muchas personas de ese tipo de que no, aquí no se va a hacer, y los juzgaban, se juzgaban, y yo así como que, pero espérate, ¿no? Hay que explicar el por qué por qué el no aquí, el por qué aquí no. Y pues la verdad, en los últimos años interactué mucho con muchos colectivos. Me empezaron a reconocer de cara y de nombre. Estábamos en todo Guanajuato y se me hacía muy, muy padre el que ya se me acercaban y decía, oye, Martín, ¿tú qué piensas de este punto? ¿Tú qué piensas de aquí? Y le dice, pues no, pues vamos a verlo, ¿no? Porque una cosa es de que me lo diga y otra cosa es de verlo. Y si tengo curiosidad en este punto. Dije, no, pues vamos y vamos a excavarlo. Si usted no, si pasamos el georradar y no se queda a gusto, no se queda en paz de que se está haciendo un buen trabajo, pues vamos a excavar. Vamos a excavar en ese punto, dentro de lo forense, dentro de la búsqueda en este punto. Y siempre a mí quería yo como tal, dentro de la institución, comentarles a todos ellos de que pues son unos guerreros, unas guerreras. Tengo muchas experiencias que me tocó a mí vivir desde este punto con ellos y lo fuerte que son y que en ese momento están ahí con todos los nervios de punta, con todos los sentimientos que pueden haber al momento de dar positivo, están con esa cara de paz, pero a la vez diciendo, no, no puede ser. Las dos facetas en eso, como yo lo estaba viviendo, como yo lo estaba presenciando en ese momento, y decir, bueno, lo único que podemos hacer ya al momento de estar en los contextos, este, muchos, por decir, de los agentes, de los policías, no dejaban pasar, les digo, oigan, tranquilos, sí van a pasar, no todos, con una libreta y les vamos a explicar, tanto como yo, el arqueólogo, como el criminalista y como el antropólogo, explicar lo que nosotros estamos, lo que hicimos, lo que estamos haciendo, y vamos a describir las prendas, sin celular ni nada, pero vamos a describir y les vamos a dar la atención como nosotros desde este punto les podemos dar. Y pues más que nada comento pues mi historia, aquí, pues decirle que, yo siempre que les he querido decir que son unas personas muy fuertes, unas personas que yo siempre les digo no sé, aquí está, la doctora Adri, y también igual Chris y todo todos los que estamos dentro de este proyecto, que siempre les digo, nosotros no tenemos que estar aquí, pero estamos aquí. Estamos, apoyando, estamos colaborando y tenemos un trabajo que no tiene que existir, pero lo tenemos que hacer el 100, el 150 y el 200. Y luego les comentaba a los alumnos, la universidad muchas de las veces no te va a dar la preparación para lo que tú vas a estar en campo si te vas a dedicar a lo forense, a lo que vas a escuchar, a lo que tienes que dar tanto en el físico, porque no vas a estar de 9 a 5, de 9 a 6, no. Vas a estar ahí hasta las 3 de la mañana, hasta el día siguiente, y levántate otra vez porque tienes un deber y una, como persona y como profesionista, de corresponder como institución, con lo que estás haciendo y lo que las personas están visualizando en ti. Y tienes que dar la cara porque ahorita nosotros estamos haciendo mucho, podemos hablar mucho, pero al momento de estar en esos lugares se quiebran las personas.
Entonces, yo siempre de corazón, son unos guerreros, como siempre los repito como 4 veces o 5, pero la verdad yo siempre me he asombrado de las capacidades que han tenido que poner en ustedes los nervios al filo, sus emociones al filo. Y la verdad, nunca, aunque digan muchos: "Oh, sí, yo los comprendo", no, nunca los vamos a comprender. Nosotros nunca vamos a estar en sus zapatos ni nada. Lo que tenemos que hacer es caminar con ustedes y apoyarlos en todo, desde los conocimientos que nosotros tenemos, el por qué estamos haciendo este proceso, esta metodología, y hacerles decir el por qué no y el por qué sí. Ese es pues, mi parte de lo que quería comentar, y creo que me extiendo mucho, pero pero sí, esa es una parte. Mu- Muchas gracias, Martín. Todo lo que nos cuentas, la verdad, lo vimos desde un principio, que empezamos en esto. Ustedes eran los expertos y ustedes eran los que podían decirnos no, sí, sí, no. Pero luego empezamos a ver que nosotros tenemos más experiencia que algunos, ¿verdad? Sí, Ajá, que nosotros habíamos visto más cosas que algunos de ustedes y fue difícil y ha sido todavía difícil esa parte de hacerlos familia, no porque los queramos dañar sentimentalmente hablando, no porque los queramos dañar en ese momento de su trabajo, de su quehacer, que es bastante admirable, porque pueden tardar toda la jornada de rodillas, de panza, excavando con brocha para poder rescatar lo mejor posible a esa persona, a ese ser que se encuentra ahí, o con esos olores nauseabundos, y sin agua, con mucho sol, lloviendo. Bueno, ¿qué te voy a decir a ti que ya lo has vivido? Eh, eh, este, Te cuento, un día teníamos en Tamuín una fosa que se había encontrado. ¿Y qué hice? Fui a comprar carnitas para llevárselos pues a todos, ¿verdad? A los que estaban ahí. Y luego sale, como nos tenemos confianza, sale el arqueólogo y me dice: "No, hombre, maestro, yo estoy trayendo carnitas. Ahorita lo que menos queremos ver es eso". O sea, fíjate, o sea, al mismo, al mismo tiempo, para ustedes es difícil entendernos, para nosotros también es difícil entenderles a ustedes. Sabemos que lo trabajoso que es estar ahí en la fosa y los entendemos. Y quiero que sepas que en Voz y Dignidad los amamos, los adoramos y la verdad los admiramos mucho. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Gracias, gracias a los dos. Pues esto que dice, bueno, Martín también él es parte también de nuestro equipo de trabajo y como bien dice, bueno, los dos mencionaban esto. Desafortunadamente estamos en un lugar que a lo mejor nunca esperábamos estar, ¿verdad? Pero estamos aquí, vamos juntos, y eso es lo que hay que siempre mantenerlo, que algunos tienen como, esto me gustó lo que mencionó, porque yo creo que es cierto, unos tienen unas habilidades, otros, ustedes nos enseñan muchas cosas, nosotros quizá pudiéramos enseñarles algunas, pero juntos vamos aprendiendo y juntos nos podemos volver más fuerte. Y entonces, esto que yo creo que no debe dejar de existir es el que nos comuniquemos, que nadie nos diga, no le hables, no le digas, no le cuentes. Hay formas de decirnos las cosas, ¿no? O sea, quizá hay información que de muchas maneras no se debe transmitir en algunas fases, y ustedes lo saben, ¿no? Que de pronto en el contexto no se dan, pues, o sea, digamos, como datos absolutos, ni se llega a conclusiones, sino que tiene que pasar por un proceso hasta que llega al laboratorio y demás, pero al menos sí dar información de lo que está, los procesos, todo lo que se está haciendo para que un poco, pues bueno, con toda esta aflicción que tienen de la búsqueda, de no saber qué está pasando, pues tengan un poco de calma, que yo creo que es lo mínimo que debemos hacer como profesionales, mantener como esa comunicación, pues esa buena información. Y en ese punto, créame que, pues,
al menos la gente que conozco es muy consciente y usted también, bueno, usted también nos ha ayudado, y todos los colectivos yo creo que ayudan a ser conscientes, porque también es eso, o sea, también nosotros tenemos mamás, también tenemos primos, hermanos, gente que es vulnerable y que de pronto tenemos que ponernos en ese lugar y pues entender que es un dolor que no quiere vivir nadie, pero que también nosotros queremos y buscamos hacer lo mejor posible. Ojalá, pues eso, que creamos vías de trabajo juntos en colectivo y que podamos avanzar más y que un día podamos hablar de esto como algo que pasó hace mucho tiempo y que llegamos a resolverlo. Eso me gustaría, que yo creo que es una ilusión, pero que hay que proyectar, como dicen, hay que pensar en lo positivo y que algún día podamos decir: México vivió una etapa de mucha violencia, pero la superamos porque nos unimos como sociedad, porque aprendimos de nuestros errores y aprendimos, corregimos el camino. Quizá eso nos haga falta, ¿no? Quisiera, bueno, aquí pudiéramos estar como toda la noche, yo creo, pero me gustaría mucho, porque ya igual usted también seguramente tiene un montón de cosas que hacer y le agradezco mucho el tiempo que nos dio y todo lo que comparte con nosotros de verdad se nos va quedando pues en el corazón y yo creo que eso nos hace pues otra vez familia, ¿no? En ese sentido me parece que por eso no podemos dejarlas andar solas y que de ahora en adelante estamos juntos, ¿no? Me gustaría también que diera como a lo mejor que nos dejara, bueno, una reflexión, algo con lo que usted quiera despedirse, que no es como dicen, no es un adiós, es un hasta luego porque vamos a estar muy cerca, pero algo con lo que quisiera terminar, cerrar esta sesión para quienes nos escuchan, quienes pueden unirse, quienes a lo mejor están buscando a un familiar y no saben cómo empezar o con quién dirigirse. Incluso nos decía que hay gente que no necesariamente es de San Luis Potosí, pero que se puede acercar porque todos los colectivos de alguna forma están unidos y de alguna manera podrían vincular a donde corresponda, ¿no? No sé, algo que con lo que quiera cerrar. Claro que sí. Pues bueno, todo esto nos ha llevado a investigar, a conocer, a ir de un lado a otro, a darnos cuenta de que los contextos, aun cuando es en el mismo municipio, es diferente la búsqueda de las personas, que yo fui una mujer soñadora, lo sigo siendo una mujer soñadora, yo creo que si no, no estuviera aquí, pero fui una mujer soñadora y muy valiente porque quise tener hijos. Mi idea principal de casarme era ser madre. Y José Arturo y Alexis y mi hija me dieron esa dicha tan grande que todas las madres, cuando tenemos a nuestro bebé en brazos, desbordamos de amor y de cuidados a nuestro bebé y que también procuramos que no les pase nada. Sin embargo, el crecer, ya tenemos esa vida que nuestros padres nos los dan, estén juntos, no estén juntos, nos hayan reconocido, no nos hayan reconocido. Crecimos y hoy somos personas, a lo mejor niños, jóvenes, adultos, que tenemos que tener metas. Esas metas deben de llevar siempre al bienestar de mi persona, porque si yo estoy bien, los que me rodean van a estar bien. Y si yo estoy mal, los que me rodean, pues quizás se van a desbordar. ¿Por qué? Porque yo esté bien. Entonces, esto es una cadena de amor, es una cadena de cuidado, es una cadena de ilusiones que todos debemos de cumplir actualmente, porque ya nos pasó. Ya desapareció José Arturo y Alexis, a quien amo locamente y sin medida, quienes me enseñaron a persistir, porque siempre me decían, pues ya mamá, ya está, vámonos. Entonces, a pesar de su corta edad, siempre pienso en ellos cada que voy a dar un paso y ello me da fuerza porque soy esa madre
que quizás perdí a mis hijos y que nunca hubiera querido pasar por esto, pero que les prometí que lo que a ellos les pasó nunca, jamás debe pasarle a nadie más. Porque amo a mi familia, porque cada quien de los que estamos aquí amamos a nuestra familia, a nuestros hijos. Por eso debemos de luchar contra viento y marea por rescatar nuestros pueblitos, a nuestros hijos y a nuestras familias. Muchas gracias a todos por ayudarnos a alzar la voz, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos y porque hoy estamos más acompañados que nunca. Gracias. Gracias a usted de corazón, de verdad. Siéntase acompañada por nosotros, de verdad. No queremos echar como bien dice en saco roto y que hablemos y hablemos, queremos actuar. De hecho, buscamos hacer con ustedes, así como ustedes nos están enseñando que no hay que tener miedo, que no hay que parar porque nos digan que no se puede, que hay que buscar rutas, que el amor lo vence todo, porque usted, como bien dice, usted es soñadora y yo también me considero una persona soñadora y creo que el valor más grande que tiene la humanidad es eso, el amor, la empatía, pues la seguridad, la oportunidad de ser libres. Y en ese sentido, pues que quiero que sepa que estamos como espacio, como nosotros, como profesionales, que a lo mejor no sabemos mucho, que vamos a aprender con ustedes, así como ustedes nos han demostrado que se puede aprender, ahí vamos, y pero que estamos ya en el barco y que queremos contribuir desde nuestra perspectiva y que esperamos que así como esperamos nosotros unirnos, se unan muchísimos más como usted bien dice, en su pueblito, en su casa, con sus amigos, si ven que alguien necesita ayuda, no nos callemos, como bien alcen la voz. Eso es lo más importante, alcen la voz, no se queden callados. Y pues gracias otra vez, gracias por estar aquí. No, es como sabe, aquí es su espacio, cuando necesite cualquier cosa, estamos aquí para acompañar y para actuar, ¿verdad? No solamente acompañar, si podemos hacer cosas, pues ahí cuente con nosotros y esperemos pues unirnos más. Pero también queríamos, hacerles bueno, visibles que el próximo mes tenemos otra visita, otro testimonio pues bueno, este semestre les decía, la idea es que hablemos con colectivos para que pues entendamos que lo que está pasando, o sea, muchas veces dicen que repetimos mucho las mismas cosas, ¿no? Pero el aprendizaje sí es repetir, repetir hasta que de pronto seas consciente de que digas, o sea, ya lo estoy oyendo en todas partes, ¿cómo es posible que lo ignore o que no me dé cuenta que está pasando Exacto. aquí, ¿verdad? Entonces nuestra intención es eso, hacer ver qué pasa aquí, qué pasa en donde yo vivo, qué pasa en otro lado, qué pasa en todos lados y que qué vamos a hacer. Nos vamos a quedar con los brazos cruzados, nos vamos a dormir, nos vamos a hacer como que esto no es nuestra realidad o nos vamos a poner a hacer algo, a trabajar como ellas nos demuestran. Eran mamás que soñaron tener una familia y que de pronto tuvieron que salir de sus casas para hacer lo que el Estado no hace. Entonces, ¿por qué no acompañarlas y aprender de esta labor? Pues el próximo mes tenemos un colectivo de Tamaulipas bueno, a la representante del colectivo de Tamaulipas, y nos vamos por acá. Yo les haré llegar la información y espero también tenerlos por aquí y que podamos hacer pues eso, fuerza. No vivimos en sociedades aisladas ni en burbujas, todos estamos juntos. Pues gracias y buenas noches y gracias de nuevo. Muy bonita noche, señora bonita, y que descansen. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias a Hasta todos. luego.